Bien, esta vez, para hablar un poco más seriamente, introduciremos componentes ya de quinto año, típicos en el análisis analógico, como son los componentes integrados, uno de ellos el amplificador operacional. Cuando nos referimos a un componente integrado, nos referimos a un conjunto especializado de semiconductores, los cuales, como la palabra lo sugiere, integran o incluyen una gran cantidad de componentes en su interior, típicamente con la característica de que sean todos iguales, coeficientes térmicos, componentes como el HF o la beta, características que relacionan los semiconductores entre sí y los hacen a cada uno igual. De esta manera es posible no solo hacerlos lo más pequeños posible, sino también que compartan características que los hagan simétricos frente a la temperatura, frente al ruido. Así también reducen efectos y distorsiones como podrían ser el ruido térmico, reducen el tamaño de los circuitos en general y hacen nuestro día a día mucho más sencillo al aprender ciertas simplificaciones de estos en lugar de entenderlos como estas redes complejas de componentes. Básicamente lo que hacemos es subir de nivel de abstracción. Nos abstraemos o simplificamos cómo funcionan conjuntos múltiples de componentes, 100, 1000 componentes diferentes asociados entre sí, para comprender básicamente y aplicarlos a ciertos entornos ya de manera prefabricada. El subtítulo de este video será desde el amplificador diferencial hasta el oscilador. Hay un montón de temas intermedios, hay tangentes que no vamos a analizar en este video, así como también subtemas que serían muy interesantes aplicar, pero bueno, los pondremos asteriscos, observaremos lateralmente y en algunas cosas haremos simplemente mención. La primera parte. Todo arranca por acá, con la confección de un circuito, como el que están viendo en una simulación de Proteus, donde observamos estas puntas de prueba, una al ingreso y una a la salida. Una se pone en el valor 1, mientras que la otra en simultáneo se pone en el valor 0. Luego, por lo contrario, el valor de entrada se pone en 0 y el valor de salida se pone en 1. Este es un comportamiento muy típico en circuitos con transistores, donde básicamente lo que observamos es la inversión de la señal. Esto se debe a que el transistor, una vez polarizado con un flanco ascendente, se cortocircuita, haciendo que el nivel de tensión en el colector disminuya a 0 o cercano a 0, y cuando se lo polariza con un flanco descendente, el transistor se abre nuevamente, produciendo un 1 a la salida. Entonces, lo que vamos a observar como introducción es este fenómeno de la inversión. Podemos diseñar circuitos más complejos, por ejemplo este que asocia dos transistores entre sí, y observar que se produce la misma inversión que mencionábamos, esta vez solo cuando uno de los transistores se pone en 1 o cuando el otro se pone en 1, pero no puede existir el mismo valor en simultáneo, esperando que obtengamos el resultado en alto a la salida. Este se llama circuito amplificador diferencial y es la base de todo lo demás que vendrá a continuación. Estos circuitos asocian los niveles de tensión y de corriente entre sí y las emparejan. El componente que estamos viendo, el circuito que estamos viendo a continuación, es un circuito, una versión más compleja de la anterior, con una polarización por divisor de tensión de ambos transistores. Vemos que el punto medio de Q3 está conectado a tierra, el colector está conectado a tierra, y el otro punto, el colector en Q2, está asociado al osciloscopio en la línea azul. En la línea amarilla introducimos una señal senoidal y observamos el comportamiento de saturación y corte que se produce en el transistor Q2. Prácticamente una señal distorsionada debido a la gran amplificación
que estos circuitos incluyen. Intenté jugar un poco con los valores, pero no fue posible. Se podría haber intentado un poco más, pero en cualquiera de los casos, este es un comportamiento muy típico de la polarización de un amplificador diferencial. Observemos que una de las entradas está conectada a la referencia tierra, mientras que la otra a una entrada senoidal. Entonces, una cosa que destacamos es la siguiente. Hay prácticamente un desfasaje de 180 grados o inversión debido a la polarización del transistor, como identificábamos en los primeros ejemplos. ¿Sí? De tal manera que vamos a conocer a una de las entradas como entrada inversora, es la que está más cercano al transistor Q2 o al transistor de salida, y a la entrada no inversora, aquella que está de manera opuesta y asociada al transistor cuyo colector está conectado a tierra, de tal manera que tenemos una entrada que invierte y la otra que no invierte, así como también tenemos una salida. De esta manera podemos construir un circuito mezclando las tecnologías anteriores de transistores con una entrada diferencial, un amplificador intermedio y una salida de potencia, que también es una forma de amplificador. Sin embargo, en configuración seguidor de tensión, más necesario para la amplificación de corriente o de potencia, en lugar de voltaje o de señal, como hace el amplificador intermedio. Todo este conjunto está asociado a una alimentación simétrica. Por ejemplo, 12 voltios positivos y 12 voltios negativos. Así es como se encapsula o se integra en un solo componente conocido como amplificador operacional, que tiene esta simbología. Es un triangulito con 5 patitas típicas, 2 entradas a la izquierda, una salida a la derecha y 2 terminales para la alimentación simétrica, una arriba y la otra abajo. Vamos a conocer y vamos a identificar con el signo más y el signo menos a las entradas inversora y a la no inversora. Esto, hago la observación, es muy común modificar dónde va el signo más y dónde va el signo menos por comodidad del gráfico a la hora de hacer el esquemático. En cuestiones ya normadas o regladas, es necesario, por supuesto, siempre seguir una misma definición, una cierta coherencia. Pero para ciertos escenarios donde tenemos cierta flexibilidad, por ejemplo para el cálculo y demás, es óptimo conmutar la entrada inversora con la no inversora, siempre y cuando lo aclaremos con el signo más y el signo menos correctamente para poder hacer los gráficos. Internamente un amplificador operacional, a pesar de que puede estar hecho de cientos o miles de componentes pequeños, como una etapa diferencial, seguidores de corriente, espejos de corriente, preamplificadores, amplificadores y amplificadores de potencia, con sus respectivos espejos de corriente, lo cierto es que podemos reducir todo a una impedancia de entrada, la cual polariza una fuente dependiente de tensión, ese rombo que vemos ahí con una flechita, y una impedancia de salida. Entonces, en función del voltaje ingresante en la impedancia de entrada, la fuente de salida va a producir una tensión igual a veces, A es el símbolo para la ganancia de tensión, igual a veces, perdón, la tensión no inversora menos la tensión inversora. Y todo eso sale a través de una impedancia de salida. Características típicas de los amplificadores operacionales es que en el modelo ideal la impedancia de entrada es infinita, mientras que en un modelo real, como podría llegar a ser un LM741C, un LM358N o un TL082, es que la impedancia de entrada oscila entre los 2 y 10 megaohmios.
Mientras tanto, la impedancia de salida característica debería ser 0 ohmios, pero típicamente oscila entre los 5 como bajito a 75 como un montón de ohmios de salida. Tengamos en cuenta que mientras mayor sea la impedancia de salida, que es típica en ciertas aplicaciones de potencia o de telecomunicaciones, más energía se va a disipar de acuerdo al teorema de transferencia de máxima energía de estos bloques. La ganancia, o A, debería ser infinita, pero en la realidad son aproximadamente 100 decibelios o 100.000 veces, y el ancho de banda debería ser infinito, pero típicamente la ganancia unitaria, es decir, cuando la ganancia ha decaído y decaído y decaído, típicamente es al megahercio, que la ganancia de voltaje es 1. Observemos el circuito simplificado, donde entre las entradas no inversora e inversora conectamos una fuente de tensión alterna, supongamos. Supongamos que está alimentado con una tensión positiva y una tensión negativa simétrica. Y observemos el oscilograma a la derecha de tensiones en función del tiempo de la salida de voltaje. Observemos esa forma casi rectangular que se obtiene debido a la ganancia infinita. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, si tenemos una señal y la amplificamos, la seguimos amplificando y la seguimos amplificando, básicamente llegamos a un punto de tensión de saturación. Esa señal de saturación es un voltaje de saturación positivo y un voltaje de saturación negativo que prácticamente produce una señal cuadrada. Mientras más alto esté o mayor sea la distancia entre la tensión de saturación y el cero, quiere decir que mayor es el voltaje. Y lo mismo ocurre respecto de la tensión de saturación negativa. Mientras más lejos esté del centro o del eje horizontal, mayor voltaje negativo produce. Sin embargo, se pueden preguntar de qué nos sirve un circuito que satura, que no amplifica, sino que distorsiona. Bueno, esto se soluciona a través de la retroalimentación o feedback. Es una estrategia en la cual, por ejemplo, a través de la entrada inversora, reutilizamos la señal de salida para controlar la ganancia de voltaje, reducirla a la expresión de un valor asequible, lógico, con sentido. De esta manera podemos introducir una señal a la izquierda a través de la señal de la entrada no inversora, retroalimentar negativamente y observar una señal idéntica a la salida. Esto constituye típicamente un circuito conocido como seguidor de tensión y es muy útil, por ejemplo, para amplificar o preamplificar señales muy frágiles que requieran tratamiento a posteriori. ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se determinan estos circuitos? Bueno, la lógica es la siguiente. Hacemos un planteo matemático a través de un modelo que se conoce como cortocircuito virtual. El cortocircuito virtual dice que la tensión entre ambos puntos, BA y BB, es igual. De esta manera, si seguimos el caminito que hace la corriente eléctrica a través de desde la fuente, pasa a través de BA, pasa por el cortocircuito virtual y continúa el camino hasta BAout. De esta manera, es típico que pensemos que el voltaje de salida es idéntico al voltaje de entrada. ¿Sí? Algo así. Bueno, esto es lo que ocurre en la realidad o aproximadamente, con ciertos defectos posibles, pero nos garantiza la medición más segura de ciertas variables físicas que puedan obtenerse de determinados sensores, etc. Existen otras formas de retroalimentación negativa que no dependen de una ganancia unitaria, sino que pueden regular una ganancia menor o mayor. Típicamente mayor a 1. Estamos hablando de circuitos que típicamente van a amplificar.
Lo cierto es que dependiendo dónde yo conecte mi señal o señales de entrada, observaremos fenómenos diferentes. Entonces, hagamos el primer experimento. Pongamos nuestra señal de entrada en la terminal resistiva más cercana a la entrada inversora y observemos el camino que hace la corriente. A partir de un pequeño planteo de nodos, podemos observar y determinar que el voltaje en la salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por menos la resistencia número 2 dividido la resistencia número 1. Es decir, que la ganancia de estos circuitos es una ganancia negativa del valor R2 sobre R1. Por otro lado, si hacemos el mismo circuito pero invirtiendo la entrada y la tierra, es decir, conectamos la señal de entrada a la terminal no inversora y al resistor R1 conectamos a la tierra, a su izquierda, lo que observaremos es, al seguir las corrientes, podemos determinar que el voltaje de salida es igual a R2 sobre R1 más 1 por el voltaje de entrada. En síntesis, podemos observar que este paralelaje entre estos dos circuitos, que mientras que es el mismo circuito, dependiendo cómo los conectemos, observaremos una inversión o una no inversión con mayor ganancia típica en estos circuitos. Lo cierto es que el primero sirve para regular mucho más la ganancia, que puede convertirse también en una atenuación si R1 es mayor que R2, mientras que en los circuitos de la derecha, los no inversores, no podemos producir atenuación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo introduzco dos señales en simultáneo en lugar de hacer que una sea tierra? Bueno, podemos hacer un planteo muy parecido, donde a través del cortocircuito virtual determinamos que la tensión en el nodo intermedio sea igual al voltaje de una de las dos entradas insertadas al circuito, y observar, por ejemplo, que el voltaje en la salida es igual a 2 veces el voltaje de la entrada positiva menos 1 vez el voltaje de la entrada negativa. Eso es medio extraño, pero por lo menos nos permite hacer un cómputo matemático entre estas señales de entrada. Una ligera corrección, como la siguiente, permite hacer un restador mucho más ordenado. O generalizar el diseño a algo, por ejemplo, así, donde introducir múltiples señales de entrada que se suman o múltiples señales que se restan o alguna combinación de todas estas. Se pueden armar circuitos más complejos, como filtros. Ya hemos visto la utilidad de los filtros en el video de amplificadores con transistores. Pero un repaso rápido nos lleva a concluir lo siguiente. Yo puedo confeccionar un filtro RC y amplificarlo con un amplificador en configuración lineal a través de insertar en la entrada no inversora y retroalimentar a la entrada inversora conectando a tierra de esta manera. Sin embargo, fíjense la cantidad de componentes que requiere. Son 3 resistores. Hay un modelo un poco más simple, sin embargo a veces puede resultar confuso, donde ponemos en paralelo C con R, en lugar de ponerlos en serie, en configuración divisor de tensión, los ponemos en paralelo. Sin embargo, los cálculos para el diagrama de Bode o la frecuencia de corte son los mismos. Este es un diagrama para un pasabajos, donde la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 por pi por R por C. Otro diseño es el contrario, un pasaltos, donde ponemos en configuración divisor de tensión un CR o ponemos un RC, sin embargo ponemos en serie en lo que sería R1 el capacitor con el resistor, produciendo un pasaltos.
Nuevamente los valores son dependientes de 2pi por R por C. Y una combinación de los anteriores, por supuesto, pueden constituir un pasabandas o un rechazabanda, como los que ven a continuación, a la derecha, donde básicamente lo que hacemos es, a la parte que resulta un pasabajos, que sería el resistor en paralelo al capacitor, en el lugar de R2, determina esa parte la frecuencia de corte número 2. Mientras que el pasaltos, constituido por el resistor R1C, 1, si quieren, está asociado a la frecuencia de corte número 1. Ahora, si cruzamos esos valores de frecuencia de corte, 1 y 2, obtenemos un rechazabandas típico. Comparadores. Esta es otra utilidad que aprovecha la capacidad de saturación de los amplificadores operacionales para producir salidas saturadas, donde obtenemos no una resta, no una suma, sino una decisión lógica a partir de determinar qué valor es mayor que otro. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos señales de entrada y una señal de salida. Bueno, la señal de salida, por supuesto, es la saturada, mientras que las señales de entrada, cuando se cruzan entre sí, producen los cambios de saturación. Observemos con detenimiento esta imagen, este oscilograma, que lo que nos indica es básicamente cada vez que la línea roja esté por debajo del azul, la saturación será positiva, mientras que cuando la línea roja esté por encima de la línea azul, la saturación será negativa. Un circuito que depende directamente de estos procesos son los circuitos osciladores. Por ejemplo, el oscilador de descarga se basa en un comparador basado en histéresis. Esta configuración depende básicamente de hacer una retroalimentación positiva. Tenemos una alimentación simétrica, por supuesto, y una retroalimentación negativa que pasa por R1 hacia C1 a tierra. Básicamente el resistor R1, a partir de la tensión de saturación a la salida, carga un capacitor a cierta velocidad o en cierto tiempo, y cuando la tensión del capacitor sea mayor o igual a la tensión del divisor de tensión R2-R3, básicamente un proceso de comparación, obtendremos una conmutación. En esa conmutación la tensión de referencia cambia nuevamente, eso es lo que se indica con la línea punteada blanca, y la tensión del capacitor empieza a conmutar o a cambiar hacia abajo en la medida que intenta igualar la tensión de saturación negativa. Y bueno, el proceso se repite una vez que alcanza la tensión de referencia negativa, el voltaje del capacitor produce un cambio o conmutación en la tensión de salida, saturando esta vez positivamente. Cálculos interesantes al respecto, que profundizaremos más en la parte de teoría de los circuitos 2, tiene que ver con el voltaje del capacitor. Típicamente el voltaje del capacitor se asocia con la ecuación 1 sobre C integral de la corriente respecto del tiempo. Soluciones generales de esa ecuación son, sobre todo cuando estamos aplicando continua en un régimen permanente, sería A más B por E a la menos T sobre tau. Esto conocemos como régimen transitorio de ese proceso de tensión aplicada sobre el capacitor cada vez que conmuta la tensión de saturación, donde tau se calcula como R por C. Cuando trabajemos con inductores, los cálculos serán ligeramente distintos para el tau, y cuando trabajemos un régimen transitorio más complejo, esta ecuación, por supuesto, no será suficiente. Observemos que el voltaje del capacitor respecto del tiempo ahora sea igual al voltaje de salida o el voltaje de saturación
menos el voltaje de saturación por E a la menos T sobre RC. Ahora, si el voltaje del capacitor, y yo quiero calcular T, es igual al divisor de tensión R2 y R3 siendo iguales entre sí, es lo mismo que Vout sobre un medio igual a Vout menos Vout por E a la menos T sobre RC. De manera tal que puedo simplificar todos los Vout entre sí y me queda un medio igual a E a la menos T sobre RC. Aplicamos logaritmos y podemos despejar que el tiempo que le toma al capacitor en cargarse desde un valor hasta otro, desde un extremo de referencia hasta el otro, es RC logaritmo de 2. Tengan en cuenta que este logaritmo natural de 2 se va a ver modificado dependiendo de la relación R2-R3. Otros osciladores semejantes son aquellos que utilizan diodos para cambiar el tipo de tensión, básicamente la velocidad de carga del capacitor, a partir de modificar R1 y R4. Es posible poner valores diferentes para R1 y R4 de manera tal que se produce un cambio en el ciclo de trabajo del capacitor, haciendo que haya periodos activos o periodos altos en los que tarda más el capacitor en cargarse y periodos bajos en los que el capacitor tarda menos. O lo contrario, ¿sí? Una mención honorífica es el 555, que está compuesto a su vez por algunos amplificadores operacionales en su interior. Piensen nuevamente en esto que hablábamos de la integración, ¿no?, de componentes. Si nos abstraemos, el 555 básicamente produce una onda estable o cuadrada de frecuencia estable aproximadamente, con las características que están sintetizadas en la tabla o el cuadrado de la derecha. Otras menciones honoríficas son el oscilador generador de señales senoidales a través de desfasaje de 30 grados cada uno. 60 grados cada par RC. 60 grados más 60 grados es 120, más 60 grados 180. Eso produce un desfasaje total de 180 grados, el cual permite estabilizar la tensión en un determinado nivel y a su vez obtener un comportamiento senoide debido a que actúa como filtro. He visto algunas modificaciones a este circuito. Esto está sacado directo del Malvino, donde se adjuntan algunos resistores más para aumentar la ganancia del circuito, debido a que los pares RC provocan caídas de tensión, quiera que no. Sin embargo, este circuito es bastante más difícil de poner a andar que todos los anteriores mencionados. Otra mención honorífica es el puente de Viena o oscilador de puente Viena, que también actúa como filtro y tiene una parte de ganancia donde se utilizan estos pares RC en paralelo y serie para lograr un comportamiento a la salida senoide nuevamente. Otros, para ir terminando, la fuente de corriente constante. Esta es muy útil para producir, en función de la tensión de entrada, una corriente constante hacia una resistencia de carga. Es muy típico para ciertas aplicaciones de automatización o control industrial. Y no podríamos dejar de mencionar al amplificador de instrumentación, típico también en varias configuraciones, que permiten reducir el ruido, aumentar la sensibilidad y tomar mediciones entre dos valores sin perder la impedancia de entrada. Es más, incrementándola para lograr mediciones que no perjudiquen a componentes demasiado sensibles, por ejemplo termopares, termocuplas y demás. Así que esto sería todo
por esta introducción acerca de los amplificadores operacionales. Próximamente veremos algunas profundizaciones al respecto de estos mismos y retomaremos algunos conceptos interesantes para teoría de los circuitos 2 y futuramente para sistemas de control de acá en adelante. Un saludo.